presentar porque hay más gente que la otra vez. Mi nombre es Gabriel Ignacio Paravano. Seré, para bien o para mal, su docente de ética y ciudadanía. Ustedes sabrán si será para bien o para mal. No, eso lo dirá el futuro. Mi título de base es licenciado en filosofía. Estudié en Córdoba, nací en Chubut, así que ¿qué hace este buen señor acá? Vaya uno a saber. Tengo un título de especialista en educación. Eso es lo que dice el título. Que sea especialista son dos cosas aparte. Pero bueno. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado en filosofía, porque como estoy aburrido, no sé qué hacer. Doy clases acá de ética y ciudadanía para PEI y para PEP. Ética y ciudadanía para el profesorado universitario. Filosofía de las ciencias para la universidad. Y también doy clases en un par de secundarios. Filosofía y ética en el central. Filosofía en el central. Filosofía de la ciencia en el central. Mediación y convivencia en el colegio inglés. Y sociología. Y también estoy en 3 proyectos de investigación, uno como director y 2 como integrante, uno sobre filosofía de la ciencia, el tipo se repite, ¿no? Como que no deja de hacer las cosas, otro sobre arquitectura, porque ¿por qué no? Ya que estamos haciendo boludeces, y el último sobre educación sexual integral, que es el que se desarrolla aquí. Así que bueno, eso es un poco de mi biografía académica. Voy a repasar 1, 2, 3 pequeñas notas de la materia para asegurarme de que se ha escuchado, pero después para el tema de profundización están los audios o las clases grabadas. Como se habrán dado cuenta, yo comparto las clases lo más inmediato que puedo, que me permiten los tiempos humanos, porque no solamente es grabar la clase, sino es llegar a mi casa, o sea, como muy importante, pasar al baño, porque siempre llego con ganas de ir al baño. No sé si les pasa a ustedes que están 8 horas en un lugar y dicen, te juro que me cago. No, ok. No sé, quizás no. Hola, sí. ¿Curso de ética? Si yo curso ético, si vos vas a cursar ética. No, ¿entiendes el curso de ética? Ah, sí. Entonces, llegar, desencillarse, ¿vieron cuando se sacan las zapatillas y dicen, bueno, todo eso, subir el audio, editarlo con un programa, subirlo. A veces uso 2 programas, un programa para convertirlo en video para YouTube, otro programa para convertirlo en audios de WhatsApp y otro programa para hacer esas listas carátulas que me encantan, porque puedo, antes muerto que sencillo, básico, es así. Entonces carátula tiene que ir simpática. Pero sí, voy a tratar de tener que tengan siempre los audios. Datos importantes de la materia. Es proporcional para los que pueden hacerlo. El cronograma está armado y soy bastante obse con eso porque me sirve como una economía del pensamiento. Una vez que armé el cronograma ya no tengo que pensar más. Veo qué día es y doy esa clase y listo, me lo borro en la cabeza. Entonces, si se preguntan ¿qué tema va a dar el docente hoy? Vayan al cronograma y ese es el tema que voy a dar. Si se preguntan, profe, ¿cuándo hay que presentar tal trabajo? Y fíjese, en el cronograma dice, por ejemplo, microsecuencia de ética, no me acuerdo, voy a tirar una fecha cualquiera, el 9 del 9, bueno, ese día hay que entregar la microsecuencia. Y así sucesivamente. Bien, en ese sentido, soy bastante estructurado. Las condiciones de cómo hacer los trabajos prácticos están en el programa. Consejo, lean el programa. Es más, he puesto el programa como lectura obligatoria, es decir, parte de las cosas que se leen está en el programa, para que después no me digan, no sabía que tiene que leer el programa. Está en la unidad 1, bibliografía obligatoria. Supongamos que me levanto como la persona más maligna del mundo
mesa de examen, regular, y yo te pregunto, ¿cuáles eran los textos obligatorios del programa en una mesa de examen? Técnicamente podría hacerlo, no lo voy a hacer porque sería una porquería de persona, pero está esa posibilidad porque es parte del programa, leer el programa, es como una circularidad. No, fuera de joda, lean el programa porque va a aclarar mucho qué se espera de la materia, cómo trabaja la materia, ¿bien? Es realmente, son poquitas páginas, 36, 34 páginas el programa, no es tanto. Sé que están acostumbrados a programas ¿le dan los programas? Punto 1. Sí, les dan, bien. Punto 2, de 10 páginas son, más o menos, 12 páginas. Este es más largo porque te explica cómo hacer una secuencia según capacidades, según la resolución. Entonces te explica todo. El programa tiene lo positivo es que te explica hacer todo y te da ejemplos de todo en el ámbito de ética y ciudadanía. Me tomó el trabajo de hacer un ejemplo de cada cosa que digo. Entonces si lo leen, van a saber qué hay que hacer. Es más, me he puesto ejemplos de lo que no hay que hacer también. Porque les dije que soy medio obse con esas cosas. ¿Qué otro dato importante? Bueno, la promocionalidad es un trabajo extra, es una monografía. Hay que leer 3 artículos y compararlos. ¿Alguna pregunta? ¿O arrancamos con lo que hay que decir hoy? Bien. La institución no permite que se pacte consultas presenciales ya establecidas. Por ejemplo, todos los viernes de 2 a 4 no se puede hacer. Pero sí podemos consensuar, decir, mire, profe, usted venga acá y le saco preguntas. Respuestas, no. Yo tengo preguntas. Bien. Pero, como sé cómo son las cosas, y como sé que la vida de ustedes no es mi vida y mi vida no es la de ustedes, podemos hacer... ¿Cuál es la palabra? Pueden hacer las preguntas cuando se les cante, básicamente. Si a las 3 de la mañana están estudiando y sale la duda, me escriben a las 3 de la mañana, no me molesta. Me mandan un audio, qué sé yo, en el boliche, ¡profe! Se escucha, ¡profe! ¿Qué piensa? Bueno, no hay problema. Ustedes me mandan el audio, desde ya yo tengo todos mis estudiantes silenciados. No los voy a escuchar, así que si me lo envían a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, no lo voy a escuchar. Pero soy de chequear el celular muy seguido y rara vez tardo más de 24 horas en responder las cosas. Así que pregunten cuando quieran, cuando tengan la duda, con audios o escritos. Pero si consideran que es necesario un encuentro cara a cara y sentarse a trabajar, también. Pero pasa que tenemos que coordinar, no solamente entre quien quiere sacar la consulta y yo, sino con la institución, para ver qué día, qué aula, en qué momento está libre. ¿Bien? Entonces, eso es una directiva de la institución, por lo menos para este segundo cuatrimestre, o hasta el nuevo aviso, o hasta que los chanchos vuelen, vaya uno a saber. ¿Bien? Entonces, consultas virtuales cuando quieran, por los medios que ustedes quieran. ¿Quieren mandarme WhatsApp? WhatsApp. ¿Quieren mandar un mail? Mail. ¿Paloma mensajera? Paloma mensajera. ¿Quieren enviar a una persona en un caballo con un telegrama? No hay problema. Suerte con encontrarme, pero allá está en ustedes. Bien. ¿Alguna otra duda, interrogante, pregunta, insulto, comentario, color? ¿Nota al pie? ¿No? No tomo parciales, odio tomar parciales, siento que es una pérdida de tiempo. Pero los trabajos prácticos ya están dados. No me pueden decir, profe, no sabía que me iba a tomar. No, sabés que te voy a tomar y cuándo te lo voy a tomar, porque está en el programa bien claro. No tomo parciales porque el parcial, ¿cuándo se toma? Cuando estamos acá en el aula y tenemos poco tiempo áulico. Yo prefiero aprovecharlo para que discutamos, nos peleemos, que para poder hacer la evaluación. La evaluación es como una pelea silenciosa, ¿viste? Como pareja de 30 años casados que se pelean con el silencio. Digo yo, no sé. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a las mini secuencias, a las microsecuencias, sé que tienen ustedes un programa que es bastante óptimo con ese programa, pero ¿hay alguna posibilidad de que se puedan adelantar esas microsecuencias? Puedo hacerlas cuando quieras, presentármelas cuando te las pido. No se las podemos presentar antes. Si tal vez jugamos con otra materia y cambio la condición. Envíamela cuando quieras, lo voy a corregir el día que está. No esperé que te lo corrija antes, ni... Eso, olvídate. ¿Por qué? Porque ese cronograma tiene una justificación. Está en coordinación con toda la otra materia que doy.
Entonces, tengo que ser muy estricto con las cosas, porque ahora mismo estoy dando éticas, 2 éticas acá, epistemología en la universidad, 4 filosofías, otra epistemología más y 2 materias más. Entonces estoy dando como 8 materias. Entonces, si yo empiezo a corregir antes del tiempo pactado, es un caos, es un caos. Calculen que más o menos, solamente el secundario, por semana estoy corrigiendo 300 trabajos. Acá tengo 15 trabajos, más 37 del PEP, más 10 de la universidad, más 40 del otro colegio. Es un número importante de lecturas. Entonces, si no soy esquemático, me muero básicamente, pierdo todo sentido de la razón. Pero si usted quiere enviarme los 5 trabajos ahora y se la quiere jugar, pero bienvenido, tiene todo el derecho. Patio. Hola. Presentamos a Fátima, es mi patoica personal, no mentira. Es ¿cuál es la figura? ¿Cómo se llama la figura? El practicante, está. Claro, es la practicante que dará alguna clase en algún momento. Vos sabés. Está. Sí, Fátima. ¿Practicante de profesorado de formación ética o algo así? De filosofía, de la carrera de profesorado y la licenciatura en filosofía. ¿Me puedo sentar? Donde vos quieras. Si te dejan. ¡Ah, no! Bien. ¿Ya respondió la pregunta? O sea, si vos querés, dígalo porque bien has dicho. Creo que el día que me pide usted el trabajo práctico, tengo una prueba y quiero primar la prueba, muy bien. Te puedes organizar, me lo puedes enviar antes, pero no piense que yo te lo voy a corregir antes. Porque no me da, no. Sé que tengo cara de copado, pero no soy copado. Soy lo más burdo y torpe que puede existir. Entonces, no voy a poder, por más que lo intente, voy a fracasar estrepitosamente, no te va a servir a vos, no me va a servir a mí, nos vamos a encostear y voy a terminar llorando en una esquina, quizás vos también termines llorando y no va a ser para nada lindo. Y nadie es lindo cuando llora, menos que quizás la evolución nos hizo feo cuando lloramos para que no nos molesten. Creo que cuando uno llora no tiene cara linda. Bueno, no, pero han visto gente llorar. Han visto gente llorar y voy a decir, esos mocos que se están cayendo. Y uno dice, pero es un sistema de adaptación para que no te molesten. Bueno, digo yo, qué sé yo. No puedo estar equivocado. Es que vos sos una persona muy feliz. La gente triste como nosotros pensamos mucho en la miseria humana. Tendríamos que ser más como vos, gente más alegre, motivada, que dice, que no decaiga. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aprovechen, porque aunque parece mucho, son pocas las clases presenciales, así que exprímanme, saquen todas las dudas, las preguntas. No crean que haya preguntas tontas, no hay preguntas tontas. Si hay que volver a repetir, se repite. Siempre que esté en mis capacidades, lo voy a responder. Así que, ¿alguna duda más? ¿Una interrogante? ¿No? Bueno. Igual, quizás surja en un rato y me lo dice, no hay problema. Aviso, antes de empezar de lleno. No tengo buena letra. No. Y me canso rápido de escribir. Y cuando me canso, dejo de escribir las palabras completas. Empiezo a escribir 3/4 de palabra, después medio cuarto, y después al final hago garabatos. Cuando pasa eso, y si están interesados o interesadas de qué estoy escribiendo, me dicen, flaco, bajale la espuma a tu chocolate, y yo le escribo un poco más claro, o repito y todo eso. No hay problema, no sientan miedo de preguntarme qué dice ahí, porque el 90% de las veces no van a saber qué dice ahí. Entonces, desembaracémonos primero de esa situación incómoda, pregunten todas las veces que quieran. Eso. Bien, esta clase en particular no son contenidos que van a poder aplicar directamente en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque es un conjunto de términos, yo lo llamo un glosario, que les voy a dar para que puedan entender los textos que van a leer, y esos textos van a darle los contenidos que sí van a aplicar, ¿entienden?
Todos esos textos tienen términos específicos, nuevos, que seguramente no conocen, quizás algunos conocen más o menos. Entonces, ahora voy a hacer un repaso por todos esos términos que no van a poder ser aplicados directamente, pero que le van a servir para poder interpretar los textos que van a leer, que le van a dar los elementos que sí van a ser aplicados directamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, nos va, por ejemplo, no sé, que ponga alguna palabra, nos va a tomar exactamente esa palabra. Ah, sí, totalmente, no. Yo no creo mucho, no creo que sea tan eficaz el tema de la capacidad de la memoria. Es importante, mientras lo entiendas. Igual hay muchos términos que son comunes, no son distintos, No voy a hablar, qué sé yo, del derecho, de la nación, del ciudadano, voy a hablar de esas cosas. Pero me interesa que vos entiendas por qué estamos hablando de eso. ¿Bien? Este es, digamos, tu marco conceptual, tu estructura de conceptos con los cuales le vas a dar sentido a tus próximas prácticas éticas cívicas en las salas. Qué cheto que sonó eso. La verdad que tengo unos momentos de chetaje que voy a decir, tiene cara de Gil, pero es Gil, pero a veces te desconcierta. Bien, ¿estamos? Sabemos o estamos de acuerdo que el humano es un ser social. Parece obvio, claro que el humano es un ser social. Enos aquí, hablando, conversando, dialogando, presentándonos, viéndonos la cara, interactuando. El humano obviamente es un ser social, nadie negaría eso. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el humano es un ser social? ¿Por qué no es un ser asocial o no social o antisocial? ¿Qué hace que el humano sea un ser social? Bueno, no sabemos. Pero hay como tres clásicas respuestas. Tres respuestas clásicas. Yo le voy a dar las tres. Ustedes fíjense cuál les gusta más, cuál es más cómodo. Si no les gusta ninguna, no hay problema. Pero las clásicas respuestas de la literatura, de los pensadores y pensadores, antropólogos, sociólogos, filósofos, politólogos, etcétera, hay como un consenso de que hay tres posibles respuestas. ¿Bien? La primera respuesta es que el humano es social por una condición biológica. Claro, nosotros somos seres adaptados para sobrevivir en manada, en grupo. Hola. ¿Éticos? Sí. ¿Tercero o segunda del PI? Sí. Ay, soy yo. No, yo soy tercero o segunda. Yo soy alumna. ¿Ah? Disculpe, vengo tarde porque recién salgo de cursar. No, pasen, ¿para qué pide disculpas? Hola. Qué extraña manera de presentarse, yo soy tercero o segunda, Uno no sabe si está hablando de una relación de pareja o qué. No, yo soy la tercera o segunda de mi pareja. Pase, la próxima vez pase sin miedo. Lo peor que puede pasar es un 1. Es lo peor, no, mentira. Es que una vez que aceptamos lo peor es más fácil vivir, ¿no? Claro que el ser humano es social en términos biológicos. Sobrevivimos en manada, en grupo. Es más fácil cazar un mamut de a 20 que de a 1. Esto es básico, esto es simple. Hemos sido adaptados constantemente en la evolución. ¿Para qué? Para vivir en conjunto. Es más, ¿han tratado de dejar un bebé solo para que sobreviva en la selva? No puede, es un quemo, no sabe hacer nada. Le decís, por favor, bebé, vaya a cazar, y lo único que te hacen... O sea, nosotros biológicamente necesitamos sobrevivir en grupo. ¿Por qué el humano es un ser social? Por una adaptabilidad, por una necesidad de simple supervivencia. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta dice, bueno, quizás somos seres sociales por una cuestión pragmática. Pragmática en el sentido de las acciones que hacemos. Todas nuestras acciones tienen sentido o las comprendemos en la medida que van dirigidos a otros. Hablo para que me entienda otro. Cocino para que podamos comer entre nosotros. Caso para poder abrigarnos. Las acciones nuestras siempre suponen a un otro, una interacción con un otro.
pocas acciones, inclusive las que uno dice, bueno, esta es una acción en soledad, por ejemplo, ir al baño, como habíamos dicho al principio de la clase. Pero el baño que vos vas ha sido construido por un otro, o ustedes inventaron el bidet. No, nadie inventó el bidet de acá, o sí. Profe, yo me llamo José Bidet y le puedo decir. Obviamente, todo lo que hemos hecho, lo que hemos producido, lo que hemos constituido, lo que hemos establecido, las acciones con las que nos movemos en este mundo, siempre se relacionan hacia un otro, siempre suponen un otro. Parten de la idea de que hay un otro que va a responder a nuestra acción. Acción y respuesta, acción y reacción. Esa idea es propia del humano, tiene que ver con una manera en cómo nos interactuamos. Justamente la interacción son dos acciones que están uniéndose. Entonces la segunda respuesta de por qué el humano es social, porque cómo actuamos supone al otro. Cómo actuamos supone al otro. La tercera respuesta tiene que ver con cómo nos definimos, la definición. Claro, la identidad que nosotros constituimos de nosotros mismos, la manera en cómo configuramos nuestra personalidad, nuestra subjetividad, la manera en cómo percibimos nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, la manera en cómo vamos modulándonos, siempre es en relación a ¿qué? A mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mi comunidad, a mi cultura, a mi sociedad. ¿Qué muestro de mí? ¿Qué no muestro de mí? ¿Qué digo de mí? ¿Qué no digo de mí? Depende mucho del entramado cultural donde estoy. Nosotros, por ejemplo, y para que quede claro con un ejemplo muy actual, vivimos en una sociedad donde a las mujeres no se les impide mostrar su cabello. Pero sabemos que ahora en Afganistán ha cambiado el régimen y no pueden mostrar nada. O sea, van con esa cárcel de tela moviéndose, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Bien. Entonces, fíjense cómo tu identidad se define por cómo nos vamos relacionando con el otro. Como cuando te dicen, tienes la risa de tu padre, la oreja de, qué sé yo, de tu tía. Básicamente uno dice, no tengo nada mío, todo prestado. Todo esto constituiría, teóricamente, dicen los pensadores, nuestra capacidad de sociabilización. Es decir, aprendemos no, escribí ahí, no escribí cualquier cosa. Sociabilización. Bien, perfecto. Todo esto constituiría la capacidad de sociabilizar. ¿Por qué podemos aprender a relacionarnos con otros? Y porque biológica, pragmática y definitoriamente así hemos sido constituidos. Hay distintas maneras de sociabilizar, hay distintas maneras de desarrollar esa sociabilización, tenemos distintos nombres. Pero parecería que esta facultad de relacionarnos tiene un modelo específico, un modelo más fino, un modelo sofisticado, un modelo que siempre aspiramos, un modelo que buscamos y que queremos representar como el mejor modelo de sociabilización, que es, la ciudadanía. Decimos que la ciudadanía es la mejor forma de sociabilizar porque supone el respeto, supone la convivencia, supone la interacción, supone la coexistencia, supone el mantenimiento de los derechos, supone la libertad, supone la igualdad, supone la transparencia. Voy demasiado rápido, ¿quieren que vaya más despacio? ¿Quieren que hable a esta velocidad? Y nos vamos durmiendo de a poco, como una radio AM de las 3 de la mañana. Hola, les habla Gabriel Parabano. Vamos a escuchar un tema de Arjona. El problema no fue Marte. Y todos nos dormimos, ¿no? Bien. Claro, la ciudadanía parece ser la forma más sofisticada de sociabilización. Parecería ser lo que de alguna manera nos estamos preocupando. Pero la pregunta es, claramente la pregunta que se hacen ustedes, que son personas muy astutas, inmediatamente dije ciudadanía y les vino la pregunta a la cabeza. Dijeron, tengo una pregunta, profe, se lo voy a hacer cuando menos se la espere, pero como yo sé que me la van a hacer, ya la voy a responder. La pregunta es, ¿cómo definimos a la ciudadanía? Porque es muy fácil decir que la ciudadanía es la mejor forma de sociabilización. La pregunta sería, ¿cómo la definimos? ¿Cuál es su característica? ¿Cómo la precisamos? Bueno, la primera definición de ciudadanía es de membresía. La ciudadanía es una membresía, claramente. Es una manera de poder pertenecer a algo, a un grupo.
Por ejemplo, ¿algún equipo de fútbol que les guste? ¿O de hockey? ¿No? ¿No? ¿No hay nada? ¿La selección? No, pero un equipo tiene que ser. O de vóley, no sé, de algún deporte. UPCN, perfecto. Digamos que, no sé quiénes son, pero buenísimo. Vamos con UPCN. ¿Cómo pertenecer al club de hinchas de UPCN? ¿Cómo ser miembro de los hinchas? Pues tenés que pagar, tenés que cumplir cierto crédito, tenés que sacarte la fotito, tenés que sacarte el carnet y todos los meses, ¡pum!, tarasca, para que UPCN pueda llegar a las finales. ¿Llegó a las finales? Pobrecito. Bien, la membresía habla justamente de que vos para poder integrar a un grupo tenés que cumplir ciertas características. Para ser miembro tenés que cumplir ciertas características. Básicamente lo que está diciendo la idea de ciudadanía como membresía, la primera definición que vamos a tener de ella, es que el individuo que quiere pertenecer a una comunidad política, como puede ser los hinchas del Club UPCN o los ciudadanos de Argentina, la comunidad política sería cualquier organización, tiene que cumplir ciertos requisitos. En la medida en que vamos diciendo que tenemos que cumplir ciertos requisitos, sucede algo que es a la vez maravilloso y terrible. Maravilloso y terrible. Que es que se genera una clara separación. Una clara separación. Separación entre la sociedad y la comunidad política. Claro, cuando decimos que ser ciudadano es ser parte de una membresía, es cumplir una membresía, estamos diciendo que hay gente que no va a cumplir esa membresía, que va a quedar afuera de la sociedad, que va a quedar totalmente expulsada, marginada, invisibilizada, desplazada, o mejor dicho, desclasificada, no tiene valor importante. Y todas las sociedades del mundo tienen ciudadanos y elementos desplazados, individuos que su muerte no importa, que sus problemas son indiferentes, porque lo que importa es el ciudadano. De esta manera nos damos cuenta que históricamente la gente que está fuera de la frontera, que está desplazada, quiere ser reconocida como ciudadano para que sus derechos humanos sean reconocidos, ¿no? Es como lógico. Le ha pasado a los pueblos originarios, le ha pasado a las mujeres, le ha pasado a los pueblos africanos, le ha pasado a los pueblos asiáticos, le ha pasado a los pueblos romaní, a los judíos y a muchos pueblos, básicamente. Muchos grupos, a la comunidad LGBTQ+, distintas comunidades han sido parte de la sociedad, pero no parte de la comunidad política. La sociedad siempre representa lo fronterizo, ese límite gris de algunos que participan y algunos que no. Y la comunidad política representa privilegios y derechos, claro, porque si somos ciudadanos tenemos seguridad, tenemos medicina, tenemos casa, tenemos cuidado, sí. Educación. ¿Qué es esa sociedad? Fronterizo. Mire, ya me cansé, dejé de escribir las palabras, ¿no? Le digo, yo me empiezo a cansar y dejo. Fronterizo, o sea, estás en la frontera, estás desclasificado, no tenés valor. Tu dolor, tu tristeza, tus lágrimas no tienen importancia. Sos totalmente insignificante. ¡Ah! Me morí. ¿Y qué problema? No es problema de la sociedad. Esto pasa, por ejemplo, con los inmigrantes. Pero si sos parte de la comunidad política, lo que pasa es importante. Ah, estás llorando, bueno, vamos a tratarte un psicólogo. Ah, estás enfermo, te vamos a dar medicina. ¿Se entiende? Sos ignorante, te vamos a educar. Porque tenés privilegios y derechos. Entonces, la idea de ciudadanía se presenta como esa idea sofisticada de sociabilización que en teoría iba a garantizar la comunidad, la mejor convivencia, la mejor coexistencia, pero en realidad termina provocando una frontera que es bastante terrible. Y ese es básicamente el problema clásico de la ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes no son ciudadanos? ¿Y qué derechos tienen esos ciudadanos? Porque vos podés ser ciudadano, pero encima ahora nos damos cuenta que hay ciudadanos de primera categoría
y ciudadanos de segunda categoría. Por ejemplo, vos podés tener acceso a la salud, pero no a votar. Vos podés tener acceso a votar, pero, qué sé yo, no sé, a trabajar en negro, y así sucesivamente. ¿Puedo borrar? ¿Alguna pregunta, duda, interrogante, insulto, comentario, color, nota al pie? No ha pasado que me insulten todavía. Siempre doy la oportunidad. Por lo menos no me insultan en la cara, quizás. Me insultan, no sé. Alto gil el pro. Alto gilastrún. Nos hemos dado cuenta, por lo tanto, que sociedad no es lo mismo a política. Vos podés ser parte de la sociedad, pero no ser parte de la comunidad política. Lo que muestra un verdadero dilema, presenta un verdadero conflicto, porque tanto la sociedad como la comunidad política comparten un lugar, están en un mismo lugar que se llama, chan, 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 la nación. La nación tiene la sociedad y la nación tiene la comunidad política. De alguna manera está unificando, sintetizando, fusionando dos elementos contradictorios, dos elementos que se desplazan unos a otros. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha tratado para poder resolver esto? Bueno, se han hecho una propuesta que en realidad de resolverlo produjo más problemas. Se ha hecho una división entre nación en término étnico y nación en término cívico. La nación en términos étnicos tiene que ver con tradiciones compartidas, mitos compartidos, un origen en común que no está atado al territorio. Vos podés ser parte de una nación étnica, bien, pero no por eso tener que estar atado a un lugar. Ejemplo, el pueblo judío por muchos años no tuvo un suelo, una nación, un lugar de gestión. Jerusalén se fundó en 1945, pero el pueblo judío tiene 5.000 años. Es decir, que por unos 4.000 y pico de años no tenía territorio, pero se consideraban una nación. ¿Por qué? Porque compartían una tradición, compartían unos mitos, compartían un origen. En este término, el territorio no es lo principal. Claramente es importante porque hay que vivir en un lugar, pero el territorio no te define. Entonces, todo ese grupo de gente que no son ciudadanos, pero de alguna manera viven en la nación, se dice, la primera solución dice, bueno, lo que pasa es que son parte de una nación étnica, no importa el lugar. Y vos decís, pero ¿qué importa el lugar para definir la ciudadanía? Ah, porque la nación en términos cívicos es una organización política, económica del territorio. Claramente la nación cívica lo que hace es organizar el terreno para potenciarlo, para optimizarlo, para poder garantizar el mejor uso de sus recursos. Por algo en Argentina tenemos provincias, sí, duda. Una organización política económica del territorio. Típica definición de manual de nación cívica. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Te perdiste? No. Ah. Muy bien. ¿Voy muy lento? No, está bien. ¿Segura? ¿Puedo ir más rápido? ¿Es un desafío? Está bueno, estamos musicalizados. Sí. Son los pibes que nos hacen el aguante. Vamos, que no decaiga ética, loco. Bien. Dentro de esta lógica, la sociedad se entiende como un pueblo. Por ejemplo, los pueblos originarios, los pueblos judíos, etc. ¿Por qué decimos que se entiende como un pueblo? Porque representa lo que se llama una subjetividad colectiva. Es decir, la identidad de estas personas están constituidas de una manera colectiva.
Todos actúan más o menos de la misma manera, todos representan al mundo más o menos de la misma manera, todos piensan al mundo más o menos de la misma manera. Fíjense que de eso nosotros hemos construido estereotipos y prejuicios, qué sé yo, el sureño melancólico, el norteño vago, el porteño engreído. Esas ideas son de subjetividades colectivas. Todo el que es porteño comparte ¿qué? El engreimiento. Todo el que es del sur comparte la nostalgia. También sucede con pueblos más grandes. El gitano ladrón, el judío tacaño, ¿no? Esa es la idea de la subjetividad colectiva, la idea de que todos actúan y piensan más o menos de la misma manera. La idea de pueblo y de etnia construye toda esta noción que es claramente prejuiciosa y estereotipada, o sea, no se dejen engañar, pero presenta una idea de identidad que no está definida por el lugar. Vos podés ser un tacaño judío en todos lados, no necesitas estar en Jerusalén. O vos podés ser un sureño nostálgico a pesar de estar en San Juan. Yo soy del sur. Esto va atado con 3 ideas. ¿Qué pasa? Hacé como yo, borrá y sigue escribiendo. No puedo solucionar todos los problemas. Los cuadros son extensos. Primero, aparece la idea de raza. Una idea de somos la raza, somos un grupo definido. La raza siempre es una idea complicada, mágica, mística y problemática, que en realidad está totalmente en desuso, pero que mucha gente la sigue utilizando. Sigue apareciendo en esta idea de yo comparto estas ideas porque es parte de mi raza, soy de esta estirpe. La idea de raza viene con una condición de sangre, de estirpe, de cuerpo, de historias, de biografías históricas. Yo vengo de Pizarro, soy un español conquistador y siempre tengo la gallardía de los españoles vascos. Yo soy parte de los revolucionarios franceses, de los que hicieron libertad, igualdad y fraternidad. Yo soy parte del pueblo americano que se levantó contra las tiranías, ¿no? Y siempre aparecen esas ideas. O yo soy parte del imperio alemán que siempre se levantó y ahí nació el nazismo y toda esa locura. Creo que con la gente que no se siente parte de ciertas razas. Es que obviamente hay gente que no se siente parte, pero si no te sientes parte es porque no sos parte. Esta idea es totalmente absolutista. Y si no sentís parte, probablemente sea que matarte. Es la lógica. Vas a reír, pero todos los genocidios se basan con una idea básicamente de te tengo que matar porque sos distinto a mí. Y sos distinto a mí porque yo tengo una identidad. Y yo tengo una identidad porque soy parte de un subjetivo colectivo que es, oh sorpresa, mi raza. ¿Por qué creen que Pizarro no tenía ningún problema de matar a los pueblos originarios? Porque son animales, bestias de carga, totalmente distintos a mí. Y siempre ha operado eso. Bueno, yo me estoy yendo hace 500 años, pero vos te vas al siglo XXI y te encontrás exactamente lo mismo con la matanza de Ruanda, por ejemplo. O las invasiones a Croacia de Rusia. O nosotros mismos en Argentina que hemos hecho pelota a la gente con la conquista del desierto. Así que, ¿qué manos están limpias de sangre? Vaya uno a saber. Pero lo interesante es que la idea de raza aparece en esta idea de pueblo. Pero aparece otra idea. No siempre aparece la idea de raza. Aparece la idea del dialecto, la idea del lenguaje en común. Nuestro idioma es lo que me genera identidad. Quizás no es una estirpe biológica, quizás es el idioma. La Real Academia Española no quiere cambiar el lenguaje, porque si cambio el lenguaje cambio mi identidad. ¿Cómo voy a agregar la E, el lenguaje inclusivo? Voy a arruinar esa tradición de Shakespeare, voy a matar el idioma shakespeariano. No puedo permitirme hacer eso, porque yo soy mi habla, yo soy mi lenguaje. O lo mismo pasa en Estados Unidos, no es Shakespeare, es Cervantes. Estaba diciendo al revés las cosas y nadie me corrigió. Qué malos que son. Qué malos que son. Es la lengua de Cervantes. ¿Quién es Cervantes? El que escribió el Quijote. Y el de Shakespeare es con la Academia Inglesa. Qué malo. Pero estaba equivocando. Claro, pero yo estaba dando el ejemplo de la Real Academia Española y es la lengua de Cervantes. Y vos que tenías que estar de mi lado tampoco me corregiste. Estoy solo y entregado. Bueno, pero entienden la idea, ¿no? Del lenguaje y la importancia que la gente le da al lenguaje. Esta discusión, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, tiene que ver con la gente que pone ese ataca mi identidad, ataca mi persona, ataca mi subjetividad. Por eso es tan candente. Por eso no solamente necesitamos la raza, a veces el dialecto es suficiente para oprimir a la gente. Pero si no es el dialecto, tiene que ver también
con el destino de los pueblos. ¿A qué estamos destinados? Muchas veces los pueblos dicen, yo estoy destinado a cosas grandes, a conquistar, a presentarme, a desarrollarme, qué sé yo. Cuando surge el concepto de raza aria en el nacionalsocialismo democrático, es decir, en los nazis, durante el régimen fascista de Alemania, decían, los alemanes estamos destinados a conquistar al mundo, la idea del destino. Y acá en Argentina también existe esa idea, no nazi, bueno, hay nazis, pero no tiene que ver con eso, sino la idea del destino. Argentina dice, estamos destinados a cosas grandes, éramos el granero del mundo, estábamos destinados a ser potencia mundial. La idea del destino ahí está claramente funcionando. Estamos destinados. ¿Destinados por quién? Y bueno, no importa, pero la idea de subjetividad colectiva funciona de esa forma. Creemos que somos parte, Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Este es el pueblo totalmente abstracto, no sabemos quién pertenece. Aquí lo que tenemos es la población. La población es algo que yo puedo gestionar, que yo puedo más o menos administrar, que puedo más o menos especificar jurídicamente. Por ejemplo, la población de docentes, la población de estudiantes, la población de médicos, la población de enfermos. La población es algo que entra dentro de la gestión política económica. Si yo sé cuántos estudiantes tengo, sé cuántas escuelas voy a necesitar, cuántos docentes voy a tener. Acá hay una idea logística, una idea de organización. Gestión jurídico, dice ahí. Básicamente, en la idea de población aparece una terrible pero constante idea y actual, la idea de seguridad. Hay que mantener la seguridad, hay que garantizar, hay que cuidarse, hay que normalizar las conductas. Todos los docentes tienen que enseñar, todos los estudiantes tienen que aprender, todos los enfermos se tienen que curar, todos los médicos tienen que curar a los enfermos. La idea de población dice, según la identidad que nosotros como gestión económica, política te pongamos, te vas a tener que comportar de esa manera. Si te digo que sos estudiante, tenés que estudiar. Si digo que sos profesor, tenés que enseñar. Si digo que sos trabajador, tenés que trabajar. Si digo que sos jubilado, sos jubilado. Bueno. ¿Por qué piden perdón? Como verán, parecería que son dos ideas distintas estas, y que de alguna manera resuelve el problema de la sociedad y la política, pero en realidad no lo resuelve, porque tanto la idea de etnia-pueblo y la idea de ciudadanía-población se terminan encontrando en un lugar, la ciudad. En la ciudad aparece la idea de patria, la idea de patrimonio. Aparece la idea de lo propio, la idea de mi historia, la historia de mi ciudad, y aparece la idea de la gestión de mi ciudad. En la ciudad, la nación y la nación étnica y la nación civil se vuelven a encontrar. Creímos que la habíamos separado, pero siguen juntas, indisolublemente juntas. Si Argentina misma se cree el pueblo, dice, el pueblo argentino salud, ¿no? Así se presenta. Y dice también que es un país organizado políticamente en provincias. Entonces, esta idea de tratar de separarlo es una ficción, no se puede separar, está ahí, pero como está ahí, genera una tensión y parece que son hilos que tarde o temprano se van a romper. Nunca se rompen, pero la tensión está ahí tirando. ¿Quién soy? ¿Dónde soy? ¿Me defino por esta subjetividad colectiva? ¿O me defino por el rol que cumplo en esta sociedad y demando seguridad por eso? Como docente demando la seguridad de que me den mi jubilación cuando me jubile, que me paguen el sueldo como me tienen que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estoy? ¿Soy parte de esa, en teoría, bella tradición del pueblo argentino, de la tradición gaucha, de los rebeldes, de los infernales de Güemes, qué sé yo? ¿Dónde estoy? En realidad soy todo eso. Y creer que lo puedo separar es una ilusión, una ficción. Entonces, pensar el problema de la ciudadanía es pensar eso, porque ¿quién vive en la ciudad? No. Los ciudadanos. El ciudadano es, literalmente, el que vive en la ciudad. Segunda definición de ciudadano. Ciudadano es el que vive en la ciudad. No es el que vive en el campo, es el que vive en la ciudad. Entonces, nos damos claramente cuenta
que nosotros como ciudadanos encarnamos en nuestros cuerpos la historia de nuestro pueblo y la historia de nuestra población, los problemas y las tensiones étnicas y los problemas y las tensiones cívicas. Y tenemos el trabajo de tener que enseñarlo. Y encima enseñarlo aquí en nivel inicial, que es cuando no podés dar este concepto a tener que enseñar prácticas lúdicas que vayan incorporando ciertas maneras de ver al mundo. Enseñar a ser, ¿no? ¿No es el lema de la educación inicial? Enseñar a ser y enseñar a ser. Lo sorprendí. Parece que el título de especialista de educación no está en vacío. No sé. Quizá lo vi en un tweet. ¿Se puede borrar? Yo empecé a borrar nomás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Más o menos? ¿Más que más o más menos que menos? ¿Cada vez menos? ¿Qué parte no entendés? No, sí. ¿Va? No, sí, le he dicho bien. ¿Ya? ¿Segura? Sí, se entiende. Que no se puede separar Sí. lo que es pueblo étnico del pueblo civil. Mm. Pero es lo mismo, digamos, la sociedad se va a juntar. Claro. Retomando por decir con lo que pasa que empezamos hablando por la ciudadanía y ahora estamos hablando como por la ciudad. ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano y la ciudadanía? Estamos hablando de algo más territorial. Es lo mismo, la ciudadanía es lo que engloba al ciudadano. El ciudadano es el que expresa la ciudadanía. Lo que justamente estamos hablando es de la tensión conceptual que es eso. Dijimos, el ciudadano-ciudadanía tiene que ver con la membresía, pero también nos damos cuenta que es el que vive en la ciudad. Al compartir un territorio... ¿Y el que vive en el pueblo no es ciudadano? Sí, va a ser ciudadano, claramente. Pero vos fijate, ¿cómo entenderlo? La pregunta es, ¿cómo entiendo yo a esa gente que quedó fuera de la membresía? Entonces, el intento de respuesta fue, bueno, la gente que quedó fuera no era de la población cívica, sino que era del pueblo. Pero vos decís, bueno, si fuese así, serían dos cosas distintas. Pero en realidad el ciudadano tiene también una pertenencia de pueblo. Nosotros, yo le dije, nos sentimos como el pueblo argentino, no como la población. Nadie se dice, yo soy de la población argentina, nadie dice eso. Uno dice, soy del pueblo. Entonces, nosotros, a pesar de ser ciudadanos, nos sentimos conectados con una idea étnica. ¿Se entiende? Entonces, creer que está separado es una ilusión, es una ficción, es lo mismo, está fusionado. Pero esa fusión no es sencilla, es totalmente en tensión, es contradictoria, es una relación de amor-odio, por si quieren decirlo, amoreidad, ¿no? ¿Cómo dirían hacer un amor-odio? Amor-odio, tóxico, pues si querés decirlo tóxico, bien tóxico ha sido la ciudadanía, al punto de que ha dejado morir y ha dejado vivir, así que hay un poco de toxicidad. Entonces, ¿te respondí la pregunta? Profe, ¿y esas ideas étnicas las pone la nación? No, tiene que ver con cómo se autopercibe. ¿Cuál es tu confusión? ¿Cómo está conectado o en qué se diferencia la ciudadanía del ciudadano? Nada, O sea, no hay ¿está diferencia. conectado? ¿No está diferenciado? Es lo mismo, ciudadanía y ciudadano va a ser lo mismo. Es lo mismo. Ok, ahí está. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? ¿Seguro? Bien. ¿Por qué es un problema esto? Porque hemos dicho, todo esto sucede en el mismo lugar, la ciudad. La ciudad en realidad es la representación de la soberanía estatal, la soberanía del Estado. ¿Quién tiene el problema de la unión entre lo étnico y lo cívico? El Estado. Es el Estado el que tiene el problema, porque el Estado dice, yo tengo que protegerlos a todos, pero solamente voy a proteger a los que cumplen ciertas condiciones, a los ciudadanos. Al pueblo no lo voy a proteger porque no me interesa. A mí me interesa lo que yo puedo gestionar, lo que yo puedo administrar. Entonces, la soberanía estatal es quien se genera el problema. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué
es la ciudadanía estatal la que se genera el problema? Bueno, porque la ciudadanía estatal tiene tres cosas. Primero, tiene una población sobre la que trabaja, que es esto que habíamos dicho de nación cívica, nación cívico. ¿Bien? Segundo, tiene un territorio, por ejemplo, el territorio de Argentina. Argentina es lo que es por su territorio, por sus fuentes, por sus recursos. No. ¿Qué es lo que se dice siempre de la tierra argentina? La tierra de todos los climas y todo eso, qué sé yo. Toda la zaraza que se dice. Estas dos cosas más o menos han quedado claras. La población es la comunidad política, los ciudadanos es lo que el Estado se preocupa. El problema es que la población está compuesta por pueblos. Algunas partes de los pueblos están cubiertos y algunas partes no están cubiertos. De ahí viene el conflicto, ¿se entiende? Vos podés ser pueblo originario y tener DNI. ¿Bien? No todos los que tienen DNI no son de pueblo originario. Y hay gente de pueblo originario que no tienen DNI. Entonces, acá hay una zona gris que genera todo el problema de los marginados. Pero el Estado dice, a mí no me importa el marginado, a mí me importa el que tiene DNI, el que está acá adentro. Ese es el conflicto. ¿Se entiende mejor ahí? Bien. Y toda esa gente que está acá, tanto la población del pueblo, está acá en el territorio. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, ¿cómo hace para poder gestionar todo eso? Y bueno, aparece lo tercero, que es muy importante, el poder. ¿Por qué hay gente marginada y hay gente no marginada? ¿Por qué hay gente protegida y hay gente desprotegida? Porque el Estado es quien tiene el poder. Nadie más que el Estado tiene el poder. Es el Estado el que decide quién entra y quién sale, quién se queda y quién no se queda, quién vive y quién muere. Siempre ha sido el Estado. Siempre ha sido el Estado. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde radica ese poder? Porque, queda claro que el Estado tiene poder. ¿De dónde viene ese poder? Del pueblo. No. Bueno, pero teóricamente nosotros en realidad No. necesitamos ese poder. No. 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 Bueno, ya digo, ¿quién es El que lo estaba por decir, pero lo estaba por decir y empezaron a apostar y bueno, si quieren apostar, apuesten. Dije, era una pregunta retórica, no una pregunta hacia ustedes. Viene de que la soberanía estatal tiene la capacidad de mantener el principio de igualdad. Eso es lo que hace. El Estado decide quiénes son iguales. El Estado dice, todos los ciudadanos son estos y pueden hacer esto. Eso es lo que hace el Estado. Dice, ¿qué es la igualdad? Ahora, hay distintos tipos de igualdad, Igualdad quizás sea no morir nada más. Después igualdad sea no morir y comer también, que estaría buenísimo. Y si no, no morir, comer y estudiar. Hay distintos tipos de igualdad. Lo importante es que el Estado dice, yo garantizo la igualdad. Y punto. Y les digo a mi gente, ustedes pueden votar. Y eso es lo que los hace iguales. Pero no es que el pueblo dice, yo voto, lo que sea. No. Es más, no todos pueden votar. No todos son iguales entonces. Traten de votar no teniendo DNI y díganme si ustedes tienen el poder. Díganmelo. Vamos ahora. No, mentira. Entonces, no es la representatividad, no es el individuo. Ustedes tienen poder porque el Estado le ha cedido parte de ese poder. Porque ha sido tan amable de considerarlas. Pero no porque... Es más... Porque ustedes encima cumplen ciertas características que les permiten ser miembros. Y eso pueden ser miembros ustedes desde la década del 60 encima. Saben eso, ¿no? Desde que se da el voto a la mujer. Entonces, el Estado dijo, bueno, ahora del 60 también son iguales. Entonces, ¿qué tan iguales para el Estado es la igualdad? Es una cuestión muy relativa. Pero esa igualdad es lo que le da poder al Estado. Y la pregunta es, ¿y cómo hace el Estado para generar esa igualdad? No me contesten, la pregunta retórica. Tiene dos poderosas herramientas. La burocracia y lo gubernamental. Claro, obvio,
Por eso tiene poder el Estado. Porque administra y controla la burocracia y administra y controla lo gubernamental. ¿Qué es la burocracia? La burocracia es el trabajo administrativo que lo que hace es tener datos de la población. La burocracia tiene datos, tiene tu DNI, tiene tu legajo, tiene tu, qué sé yo, tu seguro social, tu partida de nacimiento, lo que sea. Tiene todos tus datos. La burocracia es un trabajo de los funcionarios públicos jerarquizados. La burocracia siempre tiene jerarquías, ¿no? Tenemos el que te atiende el mostrador, el jefe de oficina, el jefe de los departamentos, el jefe de los jefes, el ministro, etcétera. ¿Qué? ¿Qué? Funcionarios públicos jerarquizados. Jerarquizado, hay una jerarquía, un escalafón. Básicamente lo que hace es una profesionalización de la ciudadanía. Ustedes enseñan esto ahí de sala 3 y le vuelan la cabeza. O sea, no se puede enseñar esto, pero lo tienen que entender ustedes. ¿Por qué? El burócrata siempre es un ciudadano profesional. Te dice qué tenés que saber y qué tenés que hacer para acceder a algo. Ustedes se quieren escribir la materia y ¿qué hacen? Tienen que hablar con los preceptores, con el burócrata especial. Y fíjense si no tienen poder los burócratas, que si ellos no quieren, el papel no pasa. Te dice, te faltó esta firma. Era del otro lado la firma. ¿Qué bajón ser vos? Hay una jerarquía y vos estás abajo del todo. Pero, ¿qué es lo importante de la burocracia? Tener datos. Según la idea esta, la burocracia lo que trata de hacer es dar un servicio para el bien común. Básicamente la burocracia es una acción social administrativa que permite al Estado organizarse. Una acción social administrativa que permite al Estado administrarse. Ustedes me dicen, y después va a enseñar filosofía de la ciencia, si tengo un quilombo en la cabeza después. Para que se entienda estos datos tienen que ser convertidos en información y aparece lo gubernamental. Lo gubernamental son técnicas, estrategias utilizadas para crear o producir algo. Les doy un ejemplo. La burocracia dice, tenemos 1 millón de infantes listos para entrar al jardín infantil, ¿no? Al jardín inicial. ¿Qué hace lo gubernamental? Dice, bueno, de ese 1 millón yo puedo cubrir con las instituciones públicas que tengo el 70%. Entonces voy a crear un proyecto para que se logre cubrir el 30% faltante. Una gestión pública, ¿no? Hace, por ejemplo, una ley de educación que trate de adaptar ese 30% restante para organizarlo. Entonces, lo gubernamental toma los datos y hace proyectos políticos. Más escuelas, más universidades, cambio, qué sé yo, leyes de agricultura, lo que sea necesario. Todo esto, se entendió la diferencia y lo que hace cada uno, ¿no? Ahora se entienden más cosas en la vida diaria, ¿no? Por razón. Todo esto decae en que es el Estado, ¿no? La soberanía estatal del Estado, el que manipula todo esto. El Estado es quien controla la burocracia y quien controla lo gubernamental. Por lo tanto, quien controle el Estado va a controlar la burocracia y va a controlar lo gubernamental. Quien controle el Estado va a controlar la burocracia y lo gubernamental. Va a tener acceso a todos los datos nuestros, ojo al piojo, y va a decidir qué hacer con esos datos. Por eso es tan importante manejar un país. Porque decís, caramba, tengo información de 44 millones de personas, de distintos niveles esa información, y puedo crear cosas.
Y esas cosas pueden tener impacto por siglos. El Estado tiene la característica de ser legítimo. Todos los estados son legítimos, inclusive los estados de facto, y eso es algo que hay que aprender. ¿Por qué es legítimo? Porque el Estado tiene fuerza por el pacto social. La gente reconoce el poder. Inclusive si reconocemos el poder por miedo, lo estamos reconociendo. La única forma en que el Estado se vuelve ilegítimo es cuando la gente tira al Estado y cae anarquía y el Estado desaparece. Pero inclusive en estados de facto, el Estado es legítimo. Eso lamentablemente hay que aprenderlo. Porque él dice, ¿cómo puede ser que el Estado haga eso de forma impune? ¿Y por qué es legítimo? La única forma es cambiar esa legitimidad, pero es legítimo. El Estado es legítimo y en Argentina esa legitimidad se basa porque la Constitución da tres cosas. Da un poder ejecutivo, y fíjense que se llaman los poderes. El poder ejecutivo, fíjense, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. El poder ejecutivo es la gestión, cómo gestionamos estos datos burocráticos gubernamentales. El judicial lo aplica, son esos proyectos, las leyes, etc. Y el legislativo promulga las leyes. La ley de educación, la nueva ley de educación, por ejemplo, 26.000 y pico. ¿Se entiende? Pero acá hay un problema, no sé si ven el problema. Ahora sí es una pregunta. Mientras piensan el problema, ¿puedo borrar? ¿Cuál es el problema? Que un poco les tiré hilo, si se dieron cuenta. ¿Cuál es el problema? Si tuviesen que adivinar. El Estado no se maneja solo. El Estado lo maneja alguien. Lo maneja el gobierno. Obviamente. El Estado es un aparato que siempre está encarnado por alguien. Entonces aparece el problema del gobierno ahora. ¿Cómo gobernar? ¿Quién gobierna? ¿De qué manera se puede gobernar? El problema del gobierno tiene dos partes. La parte 1, o pizza de mozzarella, le vamos a poner nombre así porque esta hora ya está dando hambre, o la parte 2, y ¿qué puede ser? Pastel de papa. ¿Bien? Vamos con la parte 1, pizza de mozzarella. Pizza de mozzarella como medio pelo. Pizza 4 quesos, vamos a decir. Una pizza vegana, pizza de berenjena, ahí está, pizza de berenjena. ¿No les gusta la pizza de berenjena? ¿Ah? Está buenísima, cómala. Hay que admitir el mundo vegano en la dieta. La parte 1, pizza de berenjena, nos dice que el ciudadano tiene dos cosas. Presten mucha atención. Ojo al piojo. Tiene un aspecto que representa la política y un aspecto que representa lo político. Parece lo mismo, pero no lo es. La política, lo político. La política, lo político. ¿Bien? La política sería todo lo que se representa como una actividad exclusiva del gobierno o del Estado, si quieren. Es un trabajo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, los burócratas son parte de la política, los ministros, los docentes. Esto es la idea de funcionario público.
La política es lo que cada ciudadano hace en un cargo público. Los preceptores hacen la política. Tiene que ver con la gente que trabaja de acuerdo a lo que el Estado dice que hay que hacer. El Estado dice que yo tengo que enseñar de esta manera, de tal manera, por ejemplo con barbijo. Bueno, en la medida que yo encarno eso, estoy haciendo la política. Por eso cuando la gente dice todo es política, se equivoca. No todo es política. Lo que es política es lo que son trabajos exclusivos del gobierno y del Estado, nada más. Lo que habría que decir es que quizás todo en la sociedad es político, porque lo político son la forma en que nos vinculamos socialmente. Lo político es cómo te vinculás. ¿Somos amigos? ¿Somos enemigos? ¿Somos compañeros? ¿Te tengo miedo? ¿No te tengo miedo? Por ejemplo, camino por la plaza yendo a la parada de colectivo a la noche, está muy oscuro y veo gente en la esquina, un grupo de 3. ¿Cómo actúo ante eso? Esa acción, esa relación social, con donde quizás no media palabra, pero sí comportamientos, es político. No es política. Ahora, si en esa relación aparece un policía en el medio y dice, por favor, sepárense de este grupo, eso es política, porque el policía es un funcionario público. ¿Entienden la diferencia? La política es cómo nos vinculamos, y mayormente hay dos formas de vincularse, dicen los teóricos de la política, los politólogos. Se dice que nos relacionamos por oposición, por ejemplo, amigos versus enemigos. El conflicto. O estás conmigo o estás contra mí. O nosotros o ellos. Acá en Argentina se sabe mucho de eso. Y uno dice, ¿eso está mal? No, porque así funciona la manera de vincularse. Es una forma legítima. No sé si moralmente puede ser buena o mala, pero no importa. En lo político, la idea de moral no es algo necesario o intrínseco. Puede estar, pero no es necesario o intrínseco. La otra forma es por consenso. Claro, generamos acuerdos. Yo no sé si me caes bien o mal. No sé, quizás sos el gil más gil de todos los mundos. Pero hacemos un acuerdo. Yo hago esto, vos haces esto otro. Yo doy hasta acá y vos das hasta acá. Y si te he visto, no me acuerdo, no me interesan tus problemas. Pero estamos de acuerdo en que, por ejemplo, no voy a poner la música fuerte a las 3 de la mañana un jueves, porque voy y te reviento. No, mentira. Pero la idea es esa, los vínculos. Entonces, Pisa de Berenjena habla que el ciudadano tiene como dos aspectos posibles. Todos los ciudadanos hacen cuestiones de lo político, y algunos ciudadanos hacen cuestiones de la política. Ustedes están apuntando a profesionalizarse como ciudadanos y hacer la política. Les guste o no les guste, son funcionarios al Estado. Por más que no les quede, por más que odien el Estado, cada vez están siendo más cómplices del mismo, y hay que ser conscientes de eso. Yo también, o sea, no es que digo, ustedes son unos altos giles. No, yo también, pero hay que entender hacia quiénes va esa crítica y cómo te podés autopercibir y autocriticar. Por eso Pisa de Berenjena, movimientos veganos al poder. Bien. La otra, para los que no son veganos, claro, obvio, ¿a qué estamos jugando? Tolerancia sí, pero para la mano, Gabrielito, Viene el pastel de papa. Pastel de papa. ¿Solamente pastel de papa? ¿Con azúcar o con merengue? Muy bien, aprobado todo. El que me decía con merengue se iba. Una vez me trajeron pastel de papa con un merengue. Yo lo como así, bueno, pero no. Me imagino que a alguien de ustedes les gusta con merengue y dice no voy a decir nada porque voy y me linchan. Pastel de papa. ¿Puedo borrar otro? Lo otro tiene que ver con una vieja teoría. Les voy a decir el nombre, no importa si se lo acuerdan. No es para que se lo acuerden, pero se lo digo para que lo sepan. Que es la vieja teoría de la anaciclosis.
No significa el ciclo de Ana, no es eso. Anaciclosis significa el ciclo de los gobiernos. Y es una teoría que no sirve hoy en día, pero no es útil para clasificar lo siguiente. Básicamente dice lo siguiente: los gobiernos se clasifican según la cantidad y según la calidad. La calidad puede ser buena o puede ser mala. Entonces tenemos esta teoría que dice más o menos lo siguiente. Cantidad. El gobierno puede ser de uno, de algunos o de muchos. Y la calidad puede ser, según esta teoría, si es uno y bueno, es monárquico, el monarca sabio, el rey sabio que sabe lo que su pueblo necesita, la monarquía. Pero el gobierno de uno malo se llama tiranía. La tiranía es el gobierno por tu deseo, el gobierno por tu capricho. Hago lo que se me canta con todos, esa es la idea. El gobierno de algunos, la versión buena sería la aristocracia, porque aristocracia en griego antiguo significa el gobierno de los mejores profesionales, los más astutos, ¿no? Entonces, la versión buena sería de algunos aristocracia. La versión mala sería la oligarquía, el gobierno de los poderosos que manipulan al pueblo para sus beneficios. Por eso en Argentina es común escuchar la frase oligarca. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice a alguien oligarca? Porque es una persona con poder que trabaja a favor de los poderosos y en desmedro del pueblo en general. La palabra oligarca viene de ahí, de oligarquía. Oligarquía significa el gobierno de los peores. El gobierno de los mejores, aristocracia; oligarquía, el gobierno de los peores. Y la versión de muchos, la versión buena sería democracia. La elección del pueblo, el pueblo astuto que discute razonablemente lo mejor para todos. Lo mejor para todos. La versión mala de la democracia del mucho sería la demagogia. El gobierno del pueblo según sus deseos. Por lo tanto, si el pueblo desea que la minoría sufra, puede hacerlo. Y por eso, antiguamente los intelectuales no creían en la democracia, porque era muy fácil que el pueblo se vuelva corrupto, que gobierne de manera tiránica, que el pueblo diga, esta gente tiene que morir. La muchedumbre no razona, actúa por impulso. Eso es lo que dicen los intelectuales antiguos. Y según esta teoría, te la explico, pero no está en desuso. La traje nomás porque el esquema organiza distintas formas de gobierno, ¿no? Según esta teoría el gobierno empieza con la monarquía se vuelve corrupta y se vuelve una tiranía. Entonces la tiranía es tirada por los aristócratas se vuelven corruptos y se vuelven oligarcas. Los oligarcas son tirados por los demócratas se vuelven corruptos, se vuelven demagógicos y se genera una imposición monárquica y así sucesivamente. Por eso es el ciclo de los gobiernos. Anaciclosis significa el ciclo del gobierno. No importa eso, lo que interesante es que de alguna manera podemos generar una categoría que nos permita entender cómo identificar los distintos gobiernos. Y Argentina, en su historia desde el virreinato al Río de la Plata, más o menos ha pasado por todo esto. Entonces sirve para entenderlo también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Puedo borrar? Un último esquema. Por favor. No esperaban que iba a ser tanto de esquema. Nunca he copiado tanto en mi vida, profe. Encima le sacan fotos y no sirve para nada, porque la letra es horrible, ¿eh? ¿Sirven los esquemas? Qué bueno. Entonces voy a hacer menos. No, mentira. Si sirve, no dejo de hacerlo. ¿Nunca les pasó a un profesor que a la medida que ve que van avanzando le diga, les voy quitando?
A mí sí. Hoy en día, en ética y ciudadanía de nivel inicial y a nivel primario, en ambos, y también en secundario, en todo el ciclo de formación, se enseñan dos formas de gobierno. La nuestra y otra. Dos formas de gobierno. La presidencial, que es la nuestra, y la parlamentaria, que es la, por ejemplo, parlamentaria, que es, por ejemplo, la que utilizan en Estados Unidos. Voy a cambiar de marcador porque se está viendo menos, me parece. Así que voy a escribir con este. Son recargables, pero no me voy a poner a recargarlo ahora, así que... El sistema de gobierno parlamentario tiene una cuestión muy curiosa. El pueblo o la población cívica no elige al jefe de gobierno. No se elige al jefe de gobierno, al presidente. Jefe de gobierno. En realidad no se llama presidente, en el parlamento se llama primer ministro. Bien. El pueblo en realidad elige a los ministros. Elige al ministro de Cultura, el ministro de Educación. Es muy curioso eso. Porque de alguna manera tiene mucho poder el legislativo, los que crean las leyes. ¿Qué hacen, por ejemplo, el Reino Unido o Australia también? Eligen quienes quieren que sean sus ministros. Y estos ministros luego charlan entre sí, generan consenso y eligen quién va a ser el jefe de toda la nación. No se elige directamente. Vos no elegís al primer ministro, vos elegís a tus ministros, que es totalmente lo contrario que pasa acá. Nosotros elegimos al jefe del gobierno, es decir, al presidente, y es el presidente el que elige su equipo de ministros. Es decir, vos no elegís quién va a ser el ministro de Educación, vos no sabés quién va a ser. El presidente o la presidenta saca y pone a los ministros como quiera. Es decir, que tiene mayor poder acá, acá era el legislativo y acá es el ejecutivo, quien ejecuta las cosas. Fíjense, en el modelo de gobierno parlamentario, los ministros que son elegidos, uno lo elige porque está de acuerdo con la política que va a desarrollar en el ambiente. Elijo al ministro de Educación porque estoy de acuerdo con su plan de educación. Elijo al ministro de Agricultura porque estoy de acuerdo con su plan de agricultura. Luego, todos estos ministros elegidos por toda la población tienen que generar acuerdos. Tenemos 500 ministros y tienen que entre ellos acordar quién va a ser el primero. Y no puede haber disenso. A veces tardan muchas semanas hasta elegir un primer ministro, porque tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, hacen alianzas, convenios, mirá, yo voto a este por esto, ¿no? Se genera todo un acuerdo, lo cual es todo un tema, pero vos sabés la línea política que va a tener de entrada la gestión de los distintos ministerios. Conservadora, liberal, lo que sea. Acá, el jefe del gobierno representa solamente, o por lo menos, la mitad más uno. Acá no tiene que haber acuerdo de todo el pueblo. Tiene que haber acuerdo del 51% de la población. Y ese 51% decide quién va a gestionar la educación, la economía, etc. ¿Se entiende cómo operan estas dos formas de gobierno? Cada una tiene sus falencias, obvio que sí, obvio. Porque acá vos no elegís el loco que te gobierna. No sabés quién va a tocar.
Porque el que quizás el que termina gobernando es el que mejor manipuló a los demás. Es más fácil manipular a 500 que a 30 millones, 44 millones de personas. No lo sabés. Pero parece que más o menos vos decidís la línea que va a seguir, ¿qué? Las gestiones de los distintos ministerios. Acá vos elegís a la persona y vos sabés quién es, más o menos. Pero no sabés las gestiones que va a haber. Va a ser una sorpresa. No sabés si va a haber personas competentes, incompetentes. Por eso se dice que acá nosotros nos basamos más en el personalismo para elegir. Votamos a personas y acá se vota más a gestiones. ¿Cuál funciona mejor? Y en realidad no sé, porque si vos ves la historia, los dos están bastante jodidos, así que... Pero bueno, es eso. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Un insulto? ¿Un comentario? ¿Una nota al pie? ¿Un color? ¿Se entiende? ¿Sí, sí? ¿Seguro? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les parece una tontería, la tontería más grande que han visto? ¿Les parece algo interesante? ¿Les parece una basura? ¿Una pérdida de tiempo? Algo nuevo. ¿Eh? ¿Nuevo? Entendemos las cosas ahora de los otros por ahí, tal vez no entendíamos cómo. Lo que no entiendo es que también aquella idea está buena, porque podemos elegir nosotros diferentes ministros. Si ellos han propuesto, digamos. Argentina, ¿eso se puede modificar? Sí. La historia ha enseñado que ninguna constitución está terminada. Pero es difícil, porque la constitución, el modelo de gobierno nuestro tiene como unos 80 años más o menos, y es difícil cambiarlo. No digo que sea imposible, digo que es difícil. Pero estaría bueno poder votar a cada uno de los ministros y uno elegir, y no que venga uno y nos imponga cada ministro que ni siquiera capaz que no son competentes. Igual. Que dice el profe, porque capaz que elegís a quien se manipuló mejor, que no significa que sea el mejor. Claro, pero lo elegís vos y no lo elige otro y lo pone porque es amiga. No sé. Esas son las dos formas de gobierno más usadas hoy en día, aparte de los gobiernos de facto, ¿no? Lo que imponen, y ahí ya no importa quién elige quién, es un tirano o una tirana que gobierna todo. La pregunta es, ¿qué interpretan de todo esto? ¿Creen que les puede servir? Más o menos. Sería como yo le enseño a un niño de 3, no sé. ¿Ya la de 3? Todo esto. No, esto vos no se lo vas a enseñar a ninguno. No. Pero algunos de estos conceptos que ahora se ven muy abstractos, algunos de esos sí los vas a enseñar mediante ciertas prácticas. Un ejemplo tonto como para ilustrarlo. El tema de lo democrático. Ahí en sala de 4 o en sala de 5 se puede votar por qué juego se va a hacer. Y ya haces una práctica ahí, ¿no? El famoso saber ser, saber hacer. Entonces, muchos de estos conceptos que son abstractos, que no tienen un correlato práctico, no lo vas a poder bajar a tierra. Pero algunos conceptos sí tienen un correlato práctico y por lo tanto vos podés enseñar a través de esa práctica. La idea de identidad, ¿no? De quién soy, parte del problema de ciudadanía, de la membresía, de estar o de no estar, eso también se enseña. ¿Por qué es tan importante tener un nombre? ¿No? Y hay varios cuentos que tratan sobre eso y varios juegos y obras de teatro con títeres que se pueden utilizar, ¿no? Ahí. Ahora, el tema de dónde estar y dónde no estar, dónde moverse y no moverse. En sala de 3, por ejemplo, se ejercita mucho el tema del movimiento y desplazamiento con obstáculos. Ese tipo de ejercicio también puede tener una constitución en relación sobre dónde se puede estar, dónde no se puede estar. La idea de pertenencia o de no pertenencia. Entonces, muchos de estos términos tienen una traductividad práctica y a la medida que son prácticos se pueden convertir en juegos y a la medida que se pueden convertir en juegos se pueden enseñar. ¿No van a enseñar los conceptos? Claro que no,
van a enseñar las prácticas, porque después esas prácticas se conceptualizan un poco en primaria con palabras sencillas y se conceptualizan con palabras complejas en secundaria y con suerte en la universidad se terminan de profundizar o en el superior. ¿Se entiende? Entonces, muchos de estos términos, los más abstractos, como la idea de etnia, no lo podés enseñar. Pero sí podés enseñar la idea de costumbres, de culturas, de sociedad. Claramente las salas son diversas, entonces uno puede hablar cuáles son las costumbres en tu casa, por ejemplo. ¿Qué hacen? Por ejemplo, siempre comemos a las 5, qué sé yo, por eso es tontería. O después de comer lavamos los platos. No sé, estoy diciendo lo que se está ocurriendo ahora, pero esa idea de costumbre vos la enseñás a identificar y a respetar, que el otro comente lo que hace para que el otro también lo aprenda. Entonces ya estamos formando una idea de pueblo y de pertenencia, y también con la idea de distribución, como por ejemplo cuando le damos un casillero o un espacio para cada estudiante, decís, bueno, esto es lo tuyo, este es tu lugar, acá dejas tu campera, tu mochila, tus platos, tus juguetes, ¿no? Lo que sea. Ya hablamos también de organización administrativa, económica, política, y ya tiene una idea cívica, claramente. Vos no estás explicando, lo que estás haciendo en realidad es una acción organizativa cívica política. Básicamente te gubernamentalicé el casillero, ¡pam! No sé si yo, pero las prácticas se van incorporando mediante juegos, ¿no? Es más, pueden jugar el día de cambiar los bancos, lo que sea, y ver cómo se sienten estando en otros lugares. Entonces, todas estas cosas, en la medida que son transformables en prácticas, en actividades, pueden convertirse en juegos. Y a la medida que se pueden convertir en juegos, se termina cumpliendo los dos pilares de la enseñanza inicial, que son enseñar a hacer y enseñar a hacer, ¿no? Y más allá también de lo que es involucrarse, cómo transmitir estos conocimientos a la niña, más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar como docentes. O sea, nosotros ya, apropiándonos de esto que estamos viendo, mirá que yo lo he visto varias veces, en la secundaria o en la charla o lo que sea, pero uno no se entra, digamos, en lo que estamos aprendiendo. Y como docente hasta algo tan básico como, por ejemplo, elegir un gremio que nos va a representar, ¿entendés? Un ministro de educación, ¿y qué hace con nosotros, ¿entendés? O es puro bla bla y toda la cuestión. Y porque básicamente acá nosotros sabemos que la educación en realidad es el poder. Nosotros tenemos el poder para crear cabezas y futuras generaciones. Vamos a hacer muy grandes cosas. Y en eso nos tenemos que basar también en quién nos representa. Entonces, está bueno saber esto, para que la próxima, a la hora de votar también, analizar y no elegir el mal menor, sino más bien analizar puntillosamente de la mano de quién viene. Porque es un bajón que nosotros elegimos al jefe de gobierno y ese es a quien se le cante, y es un bajón porque a lo mejor a ese que se le cantó no le interesa lo que nosotros, nuestro bien, nuestro salario digno, unos establecimientos dignos, la integridad del niño, etc. No sé, perdón. Tu opinión está totalmente respetable. Justamente el chiste de todo eso es que ustedes puedan desarrollar mejor su aparato crítico y sus perspectivas. Entonces, por lo menos la idea de esto no solamente es la traductibilidad a una didáctica, sino también la idea de que ustedes puedan posicionarse. Porque una cosa que creo que no dije en la primera clase, no me acuerdo, honestamente, quizá lo dije y si no lo repito, que la intención de esta materia es fortalecer una figura que a mí me preocupa mucho. O sea, esa es la parte, digamos, más personal de todo esto, que es la figura del docente investigador. Ustedes no solamente son docentes, van a ser docentes en la medida que van a formar a otros. La idea es que puedan producir conocimientos nuevos. El investigador crea conocimiento, crea saberes, no solamente los reproduce. Tienen que aprender a crear, porque el tema es que los contextos donde se aplican sus conocimientos cambian, entonces tienen que aprender a cambiar sus conocimientos, tienen que aprender a adaptarse. Mucho del modelo que yo pienso de estudiantes, quizás el día que ustedes realmente estén frente al aula desaparezca. Lo que yo estoy pensando de los chicos y chicas de inicial, por el cual creé todo este programa, cuando ustedes se reciban y estén en el aula, quizás ya no existe más. Entonces tienen que tener la capacidad de poder adaptar eso que ya saben y crear algo nuevo que se aplique a ese contexto. Es más, este programa no solamente lo creé en vista de el infante que yo me imagino, que existe del siglo XXI, 2021, sino en ustedes.
las estudiantes y los estudiantes de este año. Este programa es distinto al programa anterior del 2020, extrema cuarentena, todo virtual, y es totalmente distinto del otro programa 2019, que era todo presencial. Voy creando distintos programas. Por ejemplo, este programa incorpora todo lo que es la ética animal, que antes yo no lo había incorporado. ¿Por qué? Porque entiendo que los contextos cambian y se van a encontrar con infantes que no comen carne, que sus familias no le dan carne y tienen que tener las herramientas para poder enfrentar y respetar y reconocer y saber cómo generar situaciones de aprendizaje dentro de eso. Entonces, quizás dentro de, qué sé yo, 3 o 4 años, no sé, estoy diciendo locura, se encuentren con un contexto que yo no pude haber previsto y tienen que tener la capacidad de producir nuevos conocimientos. Entonces, no es solamente la figura del docente, sino la figura de la docente y el docente investigador, el que reproduce ciertos conocimientos, pero también crea ciertos conocimientos. Esa es la meta, ¿no? Y por eso comprender esta maquinaria de conceptos para poder jugar con ellos, para poder decir, bueno, a ver, ¿en qué medida los voy moviendo? ¿Los voy encajando, desencajando, los utilizo, no los utilizo? ¿No? Darle sustento teórico a sus prácticas y que no sean prácticas sin sentido. La famosa lógica de transformar la realidad, no solamente interpretarla. ¿Entienden? Bueno, ¿quieren que terminemos 10 minutos antes? Si pueden ir al baño. Si tienen preguntas, me la pueden hacer. Aprovechenme, yo no tengo problema que me hagan preguntas, todo lo que tienen que hacer, porque no sé cuándo nos vemos de vuelta. El mundo puede que mañana mismo cuarentena total de vuelta. Así que todas las preguntas que se quieran sacar, díganmelo ahora. Cada día presencial pensemos que es el último que tenemos, así que aprovechenlo hasta lo último que puedan. Cualquier duda, interrogante, consulta que tengan, que se les ocurra, lo más loco, lo más estúpido. No cuál es mi nombre de medio, porque no tiene sentido, pero con respecto a la materia. Ninguna pregunta. Están totalmente satisfechas. No lo creo ni por un segundo. Lo que he explicado últimamente, Sí. cómo se puede llevar a la práctica, sí, con un claro. Bueno, sí, pero pasa que... Por eso dije, es un glosario de conceptos para poder interpretar los distintos textos. Y una cosa que dije, eso sí lo dije en la primera clase, que en la medida que voy dando los temas, voy dando y explicando cómo se pueden llevar a la práctica, ¿no? Porque no existe una didáctica, entonces me he tomado el trabajo más o menos de tener una pequeña bolsa de ejemplos. No sé si son los mejores, pero como guías, así de, bueno, más o menos esto se puede enseñar de esta manera. Yo creo que todo lo que tengo con respecto a la asistencia, no con la materia. Por WhatsApp me van a mandar, pasa que no imprimí la hoja, así que me mandan por WhatsApp, como hicieron... ¿Grupo? ¿De esta manera hay? ¿Cómo grupo? ¿Cómo? Sí, pero sí, el grupo de WhatsApp está hace como 2 semanas antes que empiecen las clases. Que empecé a perseguir estudiantes convocándolas. ¿Alguien tiene el número de la compañera para sumarla al grupo? Es que usted es el administrador. Bueno, pero si yo les pasé el link, paso el link para unirse.